Hola, hola, querido amigo, querida amiga, qué bueno estar contigo una vez más para juntos estudiar la palabra de Dios en el proyecto Reavivados por su palabra. Hoy vamos a reflexionar en Eclesiastés capítulo 10 y quisiera invitarte para una oración antes de reflexionar en este capítulo. Vamos a orar. Querido Padre, bondadoso Dios, gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Danos sabiduría ahora para comprenderla en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Eclesiastés capítulo 10 tiene 20 versículos, pero nosotros vamos a presentar solamente 7 lecciones de este capítulo. Hay otras más, por supuesto, pero yo voy a recalcar solamente estas 7. La primera está en el versículo 1, que dice: las moscas muertas hacen heder y corrompen el perfume del perfumista. Así es una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Lo que este versículo está hablando es del peligro de las pequeñas acciones. Hay muchas personas que piensan hasta dónde yo puedo ir sin tener perjuicio para mi fe, hasta qué cosas yo puedo hacer sin pecar, cuando la verdad nosotros deberíamos pensar que no debemos aproximarnos de lo que nos trae problemas, de lo que es peligroso. Por ejemplo, si tú sabes que la droga es peligrosa y te puede hacer un adicto, entonces no acepte experimentar ni una sola gota, nada. ¿Por qué? Porque es peligroso. Así que, por ejemplo, el pecado puede destruir tu vida. Si tú eres un hombre casado, una mujer casada, no aceptes una invitación para pasar una sola noche con una persona que no es tu marido o tu esposa. Una sola gotita puede destruir toda una vida de consagración y de verdadera felicidad. Así que, amigo, querido amigo y querida amiga, ponga esto en tu corazón. Lo que es malo debe ser rechazado siempre, aunque sea un poquito solo, debe ser rechazado. La segunda lección está en los versículos 3 y 4. Y dice la Biblia: aún mientras va del camino, al necio le falta cordura. Interesante, dice que falta cordura al necio. ¿Y por qué? Porque el fruto del Espíritu, segundo el libro de Gálatas, por ejemplo, capítulo 5, versículo 22 y versículo 23, dice la Biblia que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, templanza. Esas son las partes del fruto del Espíritu. Entonces, aquel que no tiene el Espíritu Santo con él, le faltará cordura. Y más, dice el versículo 4 así: aunque el ánimo del príncipe se exalte contra ti, no pierdas la calma, no pierdas la calma. ¿Por qué? Porque la templanza, el dominio propio, es fruto del Espíritu. Así que aquel que tiene el Espíritu Santo sabe controlar sus ánimos, su propio temperamento, ¿verdad? Y principalmente su boca, para no decir palabras feas, malas, o para no esparcir chismes en la internet o entre las personas. Bueno, después, sí, y el versículo 4 aún dice que la mansedumbre, que está ahí también del fruto del Espíritu en Gálatas, la mansedumbre hace cesar grandes ofensas. Así que eso es muy interesante. Para los buenos relacionamientos, las buenas relaciones, hay que desarrollar el hábito del dominio propio, de la calma, de la mansedumbre. Bueno, la tercera lección que yo quisiera recalcar está en el versículo 5 y el versículo 6. Dice la Biblia: hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe, que la necedad está colocada en grandes alturas. La necedad en grandes alturas. Lo que el texto está hablando acá es de un cambio de valores. Lo que es malo pasa a ser bueno y lo que es bueno pasa a ser rechazado. Y es lo que vemos en nuestros días hoy. Si tú miras la Biblia con sinceridad de corazón, verás que, por ejemplo, un tema, la virginidad es una bendición que Dios nos regaló para
mantener hasta el matrimonio. Es decir, las relaciones sexuales son una bendición reservadas por Dios para el matrimonio. Es lo que dice también Hebreos capítulo 13, versículo 4, ¿verdad? Pero hoy las relaciones sexuales entre un hombre y más de una mujer y más de un hombre, o entre personas del mismo sexo, por ejemplo, o entre, o entre varias personas, etcétera, son presentadas como normales. Y no es normal. La Biblia presenta la importancia de la fidelidad y de la pureza, porque esto trae la verdadera estabilidad en el matrimonio, en la vida psicológica y espiritual, y trae también la verdadera felicidad que muchas personas están en búsqueda. Bueno, lo que es necedad es puesto en grandes alturas. Hoy, por ejemplo, se valora a las personas que son, digamos, que tienen, entre comillas, inteligencia para engañar al prójimo, cuando la verdad la Biblia dice que nosotros tenemos que ser honestos en todo. Si entonces tú vas a vender un auto, por ejemplo, y el auto tiene problemas, tendrías tú el coraje de decir, mi auto tiene problema, por eso yo voy a bajar el precio. Sabes, amigo, que nosotros tenemos que tener en cuenta lo que es correcto siempre y no poner en las alturas lo que es equivocado, la necedad. Bueno, la cuarta lección está en los versículos 8 y 9. Acá dice, el que haga un hoyo, caerá en él. Quien corta piedras se hiere con ellas. Acá es la ley de la siembra y de la cosecha. Nosotros sí o sí vamos a cosechar en el futuro lo que nosotros plantamos hoy. Y seremos en el futuro lo que plantamos hoy. Es decir, que nosotros podemos elegir lo que plantamos, pero ni siempre, casi nunca será posible elegir lo que vamos a cosechar después. Así que elijas bien lo que tú estás sembrando hoy, lo que tú estás hoy plantando, porque seguramente vas a cosechar en el futuro el resultado de tu siembra. La quinta lección está en el versículo 10. Dice, si se embota el hierro y su filo no es amolado, hay que aumentar el esfuerzo. Lo que el versículo está hablando y acá es la lección de la preparación para que se pueda hacer la buena obra de esparcir esperanza de manera exitosa, bien hecha. Entonces, en todo en la vida hay que prepararse, estudiar, dedicarse, ¿verdad? Y para llevar esperanza para las personas también. Bueno, la sexta lección y penúltima que quisiera recalcar está en los versículos 12, 13 y 14. Dice la Biblia, las palabras del sabio están llenas de gracia, mas los labios del necio causan la propia ruina. El comienzo de las palabras de su boca es necedad, y el final de su charla nocivo de varío. El necio multiplica las palabras. Acá es una amonestación en contra el hablar en demasiado, en hablar mal de las personas, en hacer críticas solo por hacer, ya sea a través de las palabras habladas o a través de lo que nosotros escribimos. Entonces, es una reprensión a aquel que habla sin conocer los dos lados, como ya mencioné acá, los dos lados de la moneda. Y por último, yo quisiera entonces invitarte a ver el versículo 18, donde está la séptima lección que yo quisiera recalcar contigo. Dice acá, por la pereza se cae la techumbre y por cruzarse los brazos hay goteras en la casa. Es una amonestación, una reprensión en contra la pereza. Pero acá, claro, está hablando de la pereza en relación al trabajo. Pero yo quisiera pues hacer una conexión con la pereza para buscar a Dios. Hay muchas personas que tienen pereza de despertar más temprano para orar, de despertar más temprano para leer la Biblia. Hay otros que tienen pereza de estudiar un capítulo de la Biblia todos los días, pereza de ir a la iglesia. Querido amigo, no tenga pereza de entregar tu vida en las manos del Señor. No tenga pereza de buscar a Dios, porque cuando buscamos a Dios, cuando oramos, cuando leemos su palabra, nosotros somos bendecidos.
y nuestra vida estará segura en las manos de aquel que todo puede. Así que quiero invitarte en este momento para orar, a buscar al Señor. Y si tú estás pasando por luchas, confía en Él, porque Él cuidará de ti. Vamos a orar. Querido Padre, bondadoso Dios, gracias por la oportunidad que tengo ahora de orar. Y yo quisiera entregar en tus manos nuestras vidas, las vidas de aquellos que oran conmigo en este momento, para que tú puedas conducirnos, guiarnos, para que seamos fieles y victoriosos en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos mañana para reflexionar en Eclesiastés 11 y ser reavivados por su palabra. Chao, chao.